Capítulo 35. Producción en masa de personas inútiles. 16 de febrero, año 1 del Nuevo Mundo, sede de la Agencia Administrativa Independiente de la Isla del Árbol del Mundo, Aldea Yggdrasil, subprefectura de Ogasawara, Tokio, Japón. En nuestro mundo, no sé por qué, pero no existe la navegación, ¿sabes? Recostada perezosamente en el sofá que vuelve a la gente inútil mientras leía un manga, habló con voz igualmente perezosa. Al parecer, ese sofá también vuelve inútiles a los elfos. Aunque Ojo pensó que ya era inútil, era un detalle menor. Por eso no hay ninguna interacción entre continentes o islas que tengan un mar tan grande que la Tierra deje de verse, ¿sabes? Añadió que nosotras estábamos a salvo porque nadie venía, y luego se hundió más en el sofá. Entonces, la razón por la que esa gente en Centroamérica no sale al mar es, porque se pierden si dejan de ver la Tierra, ¿sabes? Ojo pensó que, dejando a un lado la brújula, la navegación astronómica era algo que se habría ocurrido en cualquier mundo, pero si decía que no existía, entonces no existía. Bueno, la mayoría son gente que se la pasa matándose sin parar dentro de un continente gigante, así que supongo que no tienen tiempo para salir, ¿sabes? Añadió que hace mucho tiempo, había gente con espíritu aventurero que salía al mar. De hecho, los elfos de esta isla son mestizos con humanos debido a esa gente. Ojo pensó que, en la Tierra, había innumerables historias de conquistadores continentales que anhelaban el mar, pero se preguntó si ese no era el caso en el mundo de Urt. Luego se corrigió, pensando que tal vez era porque nunca hubo una verdadera potencia hegemónica en ese continente. ¿Qué es ese tipo de barrera? Es una barrera, ¿sabes? Ojo estuvo a punto de estallar. Quiero saber bajo qué condiciones se activa y qué nivel de ataque puede repeler. Pero recientemente se había dado cuenta de que si trataba a como a una niña, no se frustraría tan a menudo, y estaba poniendo esto en práctica. Me gustaría saber las condiciones de activación y la intensidad. Se activa cuando un ataque que vuela hacia ti alcanza una distancia preestablecida. Ojo pensó que la condición era vaga, pero había un problema mayor. Eso significa que incluso si es un ataque que solo roza el cuerpo principal, se activa, ¿sabes? Cualquier ataque se activa, ¿sabes? Incluso si es una piedra lanzada, se activa, ¿sabes? Es más chapucero de lo que pensaba, fue su conclusión. Y como hay un breve retraso entre la detección y la activación, si la velocidad del proyectil es rápida, impacta en el cuerpo principal antes de que se active la barrera. Sí, así es, ¿sabes? Continuó la elfo inútil. Básicamente, libera de golpe todo el poder mágico acumulado en todas las direcciones, por lo que no se puede activar continuamente. Pero hay imágenes donde se reactiva en unos 2 segundos. No es que no se pueda activar si no está completamente cargada, así que si quisieran, podrían activarla cada segundo. Aunque en ese caso, probablemente ni siquiera detendría una piedra lanzada, ¿sabes? Ya veo, es similar a la carga y descarga de energía, comprendió Ojo. ¿Y qué puede detener? Según la carga completa, para ese vehículo andante con forma de araña, quizás unos 50 milímetros de placa de hierro. Eso es más delgado de lo que pensaba. Bueno, contra proyectiles mágicos, incluso anula el efecto de proyectiles perforantes que podrían atravesar 500 milímetros de placa de hierro, ¿sabes? Ladeó la cabeza y preguntó, ¿por qué la gente de nuestro mundo insiste tanto en la magia y el poder mágico? Ojo pensó que, en ese aspecto, su propio mundo, obsesionado con el petróleo, no se quedaba atrás, por lo que se quedó en silencio, limitándose a observar a la elfo que se había vuelto tan inútil de forma tan divertida. 16 de febrero, año 1 del Nuevo Mundo, zona urbana, Aldea Yggdrasil, subprefectura de Ogasawara, Tokio, Japón. La zona urbana que se extiende alrededor del antiguo Castillo Real, ahora sede de la Agencia Administrativa Independiente de la Isla del Árbol del Mundo, es la única zona residencial para civiles en la isla. Sin embargo, no se permite la residencia de personas que no sean los medio elfos que vivían allí originalmente. Por lo tanto, solo había hombres y mujeres hermosos, lo que provocó que Takeda se retorciera de celos mientras paseaba. Por cierto, en las secciones donde viven los no civiles, la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón estaba construyendo un sitio de radar en el extremo sur de la isla, y la Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón estaba construyendo un puesto de avanzada para la unidad de vigilancia costera en el extremo oeste. Pero esta gente. Decir que nunca llueve en esta isla sería un error, pero toda la isla está bajo la gigantesca sombra del árbol del mundo, por lo que las hojas del árbol del mundo recogen toda la lluvia, y lo que fluye por el tronco es lo que parece ser una cascada.
Ojo pensó, si esas ramas están tan altas, ¿no deberían formarse nubes debajo? Pero según Urt, no llueve porque no se forman nubes, ¿sabes? Debido a esto, durante el día, mucha gente estaba al aire libre. Sin embargo, no estaban trabajando. Originalmente, todos se la pasaban holgazaneando, charlando, bebiendo o jugando a las cartas. En resumen, la tasa de hikikomori era del 100%. Y entonces Urt trajo el sofá que vuelve a la gente inútil. La gente que ya era inútil se volvió aún más inútil allí, jugando o leyendo libros. Supongo que está bien, ya que el costo de mantener a esta gente es casi nulo. Recordando las características de la isla, Takeda aceptó que no se necesitaban grandes gastos mientras esta gente viviera aquí. Incluso ese gasto insignificante podía cubrirse trabajando unos días al año para enviar productos agrícolas a Japón. El gobierno japonés, de todos modos, solo lo consideraba como el gasto necesario para mantener a Ur, por lo que hacía la vista gorda ante el estilo de vida hikikomori de los medio elfos. Mostrarle vídeos a Ur proporcionaba información detallada sobre el enemigo y hasta las contramedidas. Si además se podían conseguir escándalos de rivales políticos, y dado que ella lo deseaba y el costo de mantenimiento era bajo, cualquier gobernante pensaría en aislar esta isla del resto del mundo. Takeda dirigió su mirada hacia el antiguo castillo real. Ahora, Ojo debería estar mostrándole a Ur las imágenes enviadas por Estados Unidos. Que Estados Unidos enviara tales imágenes ya era sorprendente, y el Ministerio de Asuntos Exteriores estaba confundido porque el propósito no era claro. Según Urt, Estados Unidos las estaba distribuyendo como información preliminar a los países que participarían en la futura organización de la Fuerza de la ONU, por lo que no parecía que la conveniencia de Urt se hubiera filtrado a Estados Unidos. De hecho, si Estados Unidos supiera que existía un dispositivo de reconocimiento tan útil, sin duda intentaría controlarlo. Fue una victoria estratégica del primer ministro haber detenido la información solo con el secretario jefe del gabinete, el viceministro de Asuntos Exteriores, Ojo y Takeda. Espero que no haya problemas más adelante. Takeda murmuró esto y reanudó su paseo. 16 de febrero, año 1 del Nuevo Mundo, Nueva Delhi, India. La cumbre indo-rusa, celebrada en un hotel de lujo, se había convocado oficialmente con el pretexto de reafirmar la cooperación militar y económica bilateral tras la transferencia. Sin embargo, el contenido real de las conversaciones fue diferente. Una consulta bilateral para contrarrestar la rápida expansión de la influencia china en el nuevo continente. La capacidad de avanzar tan rápidamente en menos de 2 meses es un privilegio de los estados autoritarios, mientras que Rusia, que se proclama formalmente como una democracia, e India, la democracia más grande del mundo, se ven obligados a ir a la zaga en términos de procedimientos internos. El objetivo era que las dos naciones presionaran a China desde 2 frentes, pero la sensación de ir a la zaga era innegable. Además, en el mar, no estaba claro si la suma de las dos naciones podría competir con China, que había invertido un presupuesto ridículo en su armada. Si ese era el caso, la única opción era ejercer presión por tierra, pero eso conllevaba el riesgo de una guerra total, lo cual era extremadamente peligroso. De hecho, cualquier estadista sensato lo evitaría a toda costa, a menos que hubiera una razón de fuerza mayor. Solo se vislumbraba un futuro con resultados peores que la guerra germano-soviética. Al final, lo único que se decidió fue la promoción de ejercicios navales conjuntos y el desarrollo conjunto de aviones de combate. No hay nada novedoso. El jefe del Estado Mayor se llevó el té a la boca con un suspiro al ver el informe de los resultados de la reunión. Aún así, no creo que China se quede de brazos cruzados ante un ejercicio naval a gran escala en las aguas entre el nuevo continente y el continente euroasiático, una zona por donde transitan los barcos chinos. También existe el riesgo de que Pakistán se acerque aún más a China. Es un arma de doble filo. Sin embargo, no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras el poder de China crece. En este momento, Estados Unidos está demasiado ocupado en su propio frente como para ser fiable. El ejército indio es un ejército peculiar. Mantiene vínculos con su antigua metrópoli, el Reino Unido, y ha introducido algunas armas occidentales a través de esas conexiones. Por otro lado, en los últimos años ha comprado una gran cantidad de armas a Rusia. Debido a la confusión en el plan de adquisiciones, su ejército se asemeja a una exhibición de armas. Sin embargo, impulsado por su población, India es uno de los pocos países, junto con Estados Unidos, que puede competir con China en términos de cantidad en la tierra.
El problema es que la calidad del equipo se ha ido rezagando con respecto a China año tras año, pero esto se debe a problemas presupuestarios y de escala económica, por lo que no hay mucho que se pueda hacer. También me resulta difícil creer que Estados Unidos esté siendo presionado. Escuché que tienen problemas logísticos debido a la congestión del tráfico por carretera, lo que les impide avanzar el frente a gran escala más allá de la Ciudad de México. Por cierto, ¿no podríamos nosotros también organizar una fuerza multinacional? Si el nuevo continente fuera miembro de la ONU, sí. Como ni siquiera podemos comunicarnos por idioma, tampoco podemos incluirlos en la ONU. Si bien se estaba gestando la organización de una fuerza multinacional en el Consejo de Seguridad para responder al país desconocido que invadía Centroamérica, el nuevo continente no había sido incluido en la agenda del Consejo de Seguridad, ya que no había países víctimas afectados. Por cierto, me pregunto algo. Una persona expresó una pregunta sencilla que le vino a la mente. ¿Cómo negoció China con el país de allí? El anuncio de China fue que el país de allí solicitó mano de obra, enviaron trabajadores, pero estos fueron reprimidos en ese país, por lo que se vieron obligados a tomar represalias. Si esto no era completamente falso, significaba que China pudo comunicarse con ese país. La atmósfera en la sala se llenó de la pregunta: ¿cómo lo hicieron? Investiguen inmediatamente usando todos los medios posibles. Rusia se dio cuenta de lo mismo casi simultáneamente. 17 de febrero, año 1 del Nuevo Mundo, antiguo Emirato de Zarayan, ahora región autónoma de Dasman, República Popular China. Esto es muy conveniente, ¿no? Sentado en el trono que originalmente era del emir de Zarayan y tocando la gema de comunicación, estaba el hombre que había sido el embajador de China en el Emirato de Zarayan y ahora era el presidente del distrito autónomo enviado por el Partido Comunista Chino. En la sala se encontraban los administradores enviados por el Ejército Popular de Liberación. Todas las revueltas en las zonas urbanas han sido sofocadas. Los cabecillas serán ejecutados por juicio sumario y los elementos reaccionarios participantes serán enviados a campos de concentración para reeducación laboral. En resumen, el plan era matarlos a todos en última instancia. Parece ser una tierra con una agricultura bien desarrollada. Queremos poner en marcha la producción agrícola lo antes posible. Sería absurdo tener que depender de Estados Unidos para alimentar nuestros 1.200 millones de estómagos. Todos asintieron en silencio ante las palabras del presidente. Fin del capítulo 35. El link a la historia del autor estará en la descripción.